Hola amigos y bienvenidos una vez más al aula virtual de su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar las integrales de las funciones trigonométricas de la forma tangente por secante. Bien, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal para con tu apoyo poder seguir realizando videos educativos para el aprendizaje de las matemáticas. Bien, si ya lo has hecho, continuemos. Tenemos la estrategia para la evaluación de las integrales de las funciones trigonométricas que tienen la forma tangente que multiplica a la función secante diferencial de x. Bien, entonces tenemos el primer caso, cuando la potencia de la secante es un número par. Es decir, para este caso, n va a ser igual a 2 y el valor de k va a ser mayor o igual que 2. Cuando se presente esta situación, lo que debemos hacer es extraer un factor secante cuadrado de x. Y este se lo va a utilizar para realizar la sustitución por la siguiente identidad trigonométrica, que sería secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x, para expresar los factores restantes en términos de la tangente de x. Por ejemplo, tenemos aquí tangente elevado a la potencia m de x que multiplica a la secante elevado a la 2k. Recordar que si k es igual a 1 tendríamos secante cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos por el valor de la identidad trigonométrica. O por ejemplo, si la potencia de la secante es 4, significa que k tiene un valor de 2. Entonces tendríamos aquí secante cuadrado de x elevado a la k, que sería 2 menos 1. Entonces tendríamos que este secante cuadrado se encuentra elevado a la potencia 1. Bien, y por otro lado hemos extraído el factor secante cuadrado de x. Entonces secante cuadrado de x por secante cuadrado de x nos va a dar un valor de secante a la cuarta de x. Es decir, no se está alterando la ecuación, sin embargo la estamos expresando de esta manera. Bien, ahora una vez que ya hemos expresado la función secante de esta manera, reemplazamos por la identidad trigonométrica. Entonces tendríamos que secante cuadrado de x va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de x elevado a la k menos 1. Bien, luego vamos a sustituir lo que es el término tangente de x por u para poder realizar la integración. Bien, ahora desarrollemos un ejercicio para comprender mejor este procedimiento. Bien amigos, vamos a resolver entonces la siguiente integral. Tenemos tangente elevado a la sexta de x, que multiplica a la secante cuarta de x, diferencial de x. Bien, entonces primeramente observamos cuál es la potencia de la función secante. Y vemos que se trata de un número par, por lo cual podemos aplicar este procedimiento. Entonces tendríamos que expresar la función secante cuarta de x de esta manera para poder reemplazar por la identidad trigonométrica secante cuadrado de x. Entonces esto va a ser igual a la integral de la función tangente sexta de x que multiplicaría a la función secante cuadrado de x que a su vez multiplica a la función secante cuadrado de x diferencial de x. Bien, entonces esta función secante cuadrado de x la vamos a reemplazar por la identidad trigonométrica 1 más tangente cuadrado de x. Entonces tenemos lo siguiente, integral de tangente sexta de x que multiplica a 1 más tangente cuadrado de x y que multiplicaría a la secante cuadrado de x diferencial de x. Ahora, lo que hacemos es sustituir u por tangente de x. Entonces, de esta manera tendríamos que u es igual a la tangente de x. Por lo tanto, decimos que la derivada de u va a ser igual a secante cuadrado de x, diferencial de x. Entonces, nos podemos dar cuenta que tenemos aquí secante cuadrado de x. Y también en la expresión o la función que deseamos integrar, secante cuadrado de x diferencial de x. De esta manera decimos que este término es igual a la derivada de u. Bien, ahora sustituimos también los valores de u en la función a integrar. Con lo cual tendríamos aquí que esto es igual a la integral de la tangente sexta de x, que sería u. Entonces tendríamos u elevado a la sexta, que multiplicaría a 1
más tangente cuadrado de x. Entonces, tangente es igual a u, por lo tanto tendríamos aquí u elevado al cuadrado. Luego, multiplicado por la secante cuadrado de x, diferencial de x. Entonces, esta secante cuadrado de x por diferencial de x es igual a la derivada de u. Entonces tendríamos derivada de u. Bien, entonces se ha simplificado la expresión para poder integrar. Luego, multiplicamos cada uno de estos términos. Tendríamos aquí integral de u a la sexta por 1. Nos da un valor de u a la sexta derivada de u. Más, tendríamos aquí u a la sexta por u al cuadrado, que nos da un valor de, tendríamos integral de u a la octava derivada de u. Ahora simplemente integramos cada uno de estos términos y vamos a tener que la integral para este primer término sería u elevado a la séptima dividido por 7. Más la integral para el segundo término sería u elevado a la novena dividido por 9. Y una vez que ya hemos integrado, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de u por su valor correspondiente, es decir, tangente de x. Entonces tenemos que esta función va a ser igual a tangente séptima de x dividido por 7 más tangente novena de x dividido por 9. Y así de sencillo. Entonces, esta sería la solución o la integral de la función propuesta utilizando esta estrategia de integración. Bien amigos, ahora revisemos la segunda estrategia de evaluación para las funciones trigonométricas de la forma tangente de x por secante de x. Bien, entonces para este caso tenemos que la potencia de la tangente va a ser un número impar. De tal forma que tengamos que m, que sería la potencia de la tangente, va a ser igual a 2k más 1. Entonces, cuando tengamos esta situación, lo que debemos hacer es extraer el factor secante de x por tangente de x. Y luego vamos a utilizar la identidad trigonométrica. Tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1 para expresar los factores restantes en términos de la secante. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, que para obtener la integral de la función tangente elevado a la potencia 2k más 1 que multiplica a la función secante elevado a la potencia n, esto va a ser igual a la integral de la función tangente cuadrado de x elevado a la k. Entonces, recordar que, por ejemplo, si tenemos que la tangente se encuentra elevado a la quinta, tendríamos aquí tangente cuadrado y k vendría a ser un valor de 2. De tal forma que 2 por 2 nos daría un valor de tangente elevado a la cuarta. Y por otro lado tenemos aquí la expresión tangente de x, que multiplicado por tangente elevado a la cuarta nos da un valor de tangente elevado a la quinta. Bien, entonces luego tenemos la función secante elevado a la potencia n. Entonces, en vista de que debemos extraer lo que es el término secante de x por tangente de x, secante elevado a la potencia n lo vamos a restar en 1 y lo vamos a extraer a esta parte de aquí. Bien, entonces una vez que ya hemos expresado de esta manera, debemos sustituir lo que es la tangente cuadrado de x por la identidad trigonométrica de secante cuadrado de x menos 1. De esta manera, finalmente, vamos a sustituir u por secante de x para poder realizar la integración. Bien, para poder comprender esto, de igual manera vamos a resolver el siguiente ejercicio. Bien, entonces vamos a resolver la siguiente función. Tenemos integral de secante de 3x más tangente de 3x elevado al cuadrado, diferencial de x. Bien, entonces primeramente resolvemos esta expresión algebraica que se encuentra elevada al cuadrado, con lo cual tendríamos integral del cuadrado del primer término. Esto sería secante cuadrado de 3x más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 que multiplicaría a secante de 3x que multiplica a la tangente de 3x. Y luego tendríamos el cuadrado del segundo término, es decir, tangente cuadrado de 3x, diferencial de x. Esta sería la expresión que debemos integrar.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la función tangente cuadrado de 3x por su identidad trigonométrica. Recordar que tangente cuadrado de x sería igual a secante cuadrado de x menos 1. Entonces, realizamos el reemplazo correspondiente para esta función. Con lo cual tendríamos que esto va a ser igual a la integral de secante cuadrado de 3x más 2 secante de 3x que multiplicaría a la tangente de 3x más la secante cuadrado de 3x menos 1. Todo esto que multiplicaría al diferencial de x. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sumar los términos comunes. Por ejemplo, tendríamos aquí secante cuadrado de 3x más secante cuadrado de 3x. Entonces nos da un resultado tendríamos integral de 2 secante cuadrado de 3x. Luego más 2 secante de 3x que multiplica a la tangente de 3x menos 1. Todo esto se multiplica al diferencial de x. Ahora, para poder integrar esto, vamos a realizarlo por la técnica de sustitución. Entonces, vamos a indicar que u va a ser igual a 3x. Por lo tanto, la derivada de u va a ser igual a 3 diferencial de x. Despejando el diferencial de x, tendríamos que diferencial de x va a ser igual a la derivada de u dividido por 3. Luego reemplazamos estos valores en la función para poder realizar la integración. Con lo cual tendríamos que esto va a ser igual a 2 secante cuadrado de 3x que multiplica a la derivada de x. Entonces nos da un valor esto de 2 integral de lo que es secante cuadrado. 3x tiene un valor de u, entonces sería secante de u. Y derivada de x tiene un valor de derivada de u dividido por 3. Entonces multiplicamos derivada de u dividido por 3. Luego, más la integral de 2 secante de 3x por tangente de 3x que multiplica al diferencial de x. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a más 2 la integral de la secante 3x sería u, que multiplica a la tangente de u y que multiplicaría al diferencial de x. Diferencial de x que sería derivada de u dividido por 3. Bien, y finalmente tendríamos la integral de menos 1 que multiplica a la derivada de x. Entonces, esto sería menos la integral de la derivada de u dividido por 3. Bien, y ahora finalmente tenemos que integrar cada uno de estos términos, dándonos el siguiente resultado. Tendríamos 2 por 1/3. Nos da un valor de 2/3. La integral de lo que es secante cuadrado de u, diferencial de u, va a ser igual a la tangente de u. Luego tendríamos más 2/3 integral de la secante de u por tangente de u. Entonces, esa integral será o es secante de u. Y finalmente tendríamos la integral de la función derivada de u dividido por 3, que va a ser igual a menos 1/3 u. Y sumamos la constante de integración. Bien, ya que hemos integrado toda la función, reemplazamos el valor de u por su equivalente, con lo cual vamos a tener que la derivada de esta función es igual a 2/3 tangente de 3x más 2/3 secante 3x menos 1/3 que multiplicaría a 3x más la constante de integración c. Acá podemos simplificar, tendríamos 3 dividido por 3, por lo tanto nos quedaría tan solo x, sumando la constante. Bien, y esta sería la solución o la integral de la función trigonométrica propuesta. Bien, entonces resolvamos la integral de la siguiente función trigonométrica. Tendríamos la función tangente cubo de 3x que multiplica a secante cuarta de 3x diferencial de x. Bien, como podemos observar,
tenemos que la potencia de la tangente sería un número impar. Y por otro lado también tenemos que la potencia de la secante es un número par. Por lo mismo podemos emplear cualquiera de los dos procedimientos. Vamos a realizarlo por este procedimiento. Entonces tenemos que expresar la función tangente cubo de x de la forma tangente cuadrado de x para poder realizar la sustitución por la identidad trigonométrica. Entonces esto sería igual a la integral de la función tangente cuadrado de 3x que multiplicaría a la función secante cuarta de 3x disminuido en 1. Entonces tendríamos aquí secante cubo de 3x. Bien, ahora multiplicamos la función tangente cuadrado de 3x por tangente de 3x para completar la función tangente cubo. Entonces tendríamos tangente de 3x y para completar la función secante cuarta de 3x multiplicamos por secante de 3x, diferencial de x. Bien, una vez hecho esto, lo que debemos hacer es reemplazar la función tangente cuadrado de 3x por la identidad trigonométrica secante cuadrado de x menos 1. Entonces tendríamos aquí que esto es igual a la integral de secante cuadrado de 3x menos 1, que multiplicaría a la secante cubo de 3x. Y esto a su vez por tangente de 3x y por secante de 3x diferencial de x. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es sustituir u por la función secante de x. Entonces, de esta manera vamos a tener que u va a ser igual a la secante de 3x. Por lo tanto, la derivada de u va a ser igual. Tenemos que utilizar aquí la regla de la cadena para derivar esta función. Entonces sería 3 que multiplica a la secante de 3x por la tangente de 3x, diferencial de x. De aquí tendríamos que derivada de u dividido por 3 va a ser igual a la secante de 3x que multiplica a la tangente de 3x. Bien, entonces, como podemos darnos cuenta, este término que tenemos aquí correspondería al término que hemos extraído de la función trigonométrica. Entonces, son los mismos términos. Bien, ahora reemplazamos entonces lo que son los valores de u y diferencial de u. Con lo cual tenemos que esta función se convierte en la siguiente. La integral de la función secante cuadrado de 3x. Entonces, esto sería u elevado al cuadrado. Menos 1, que multiplicaría a la secante cubo de 3x. Entonces tendríamos aquí u elevado al cubo. Y esto a su vez multiplica a la tangente de 3x por secante de 3x diferencial de x, que equivale a la derivada de u dividido por 3. Entonces, multiplicamos por derivada de u dividido por 3. Bien, ahora vamos a multiplicar estos términos para proceder a la integración. Entonces tendríamos u al cuadrado por u al cubo y por derivada de u dividido por 3. Entonces sería un tercio que multiplica a la integral de u elevado a la quinta derivada de u. Menos 1 que multiplica a u al cubo por la derivada de u dividido por 3. Sería menos un tercio integral de u elevado al cubo derivada de u. Ahora integramos cada uno de estos términos, con lo cual tendríamos para el primer término un tercio que multiplica a la integral de u elevado a la quinta. La integral de u elevado a la quinta sería u elevado a la sexta dividido por 6 menos un tercio que multiplica a la integral de u elevado al cubo. Entonces, esta sería u elevado a la cuarta dividido por 4, más la constante de integración c. Una vez que ya hemos obtenido la integral de la función, podemos reemplazar el valor de u por su equivalente. Entonces tendríamos que esto es igual a
un tercio por un sexto nos da un valor de un 18avo u elevado a la sexta, que sería secante sexta de 3x, menos un tercio por un cuarto nos da un valor de un doceavo u elevado a la cuarta, es decir, secante cuarta de 3x más la constante de integración c. Y esta sería entonces la respuesta o la integral de la función trigonométrica propuesta, utilizando este procedimiento de integración. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a este canal, darle like para con tu apoyo poder seguir realizando videos educativos para el aprendizaje de las matemáticas. Nos vemos la próxima.